Buenos días, muy buenos días, estimables. Estamos con ustedes el día de hoy, miércoles 28 de abril del año 2021, que vamos a hacer un programa de suma importancia en el sentido de que, a razón que el día 1 de mayo es el sábado, queríamos agarrar el día de hoy para compartirlo con ustedes ciertos aspectos que tienen que ver con la historia del 1 de mayo. Algo muy pequeño, sintetizado, en el sentido de que ustedes comprendan exactamente de qué significa el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores. Recuerden que en Costa Rica festejamos tres acontecimientos importantes para el 1 de mayo. El Día del Trabajador, que es el primer lugar, el día del asesinato de Juanito Mora Porras y el día de la Asamblea Legislativa que cambia su directorio, la elección del nuevo directorio. Esos son tres acontecimientos importantes. Por eso es muy importante estar al tanto. Pero tratándose a los que nos trae el día de hoy, que tiene que ver con los trabajadores, me gustaría que ustedes logren comprender exactamente qué se festeja este día 1 de mayo. Va a ser un pequeño resumen. Es que antes de 1886, cuando un presidente de Estados Unidos de Norteamérica emite un criterio sobre que el trabajador tiene que estar 8 horas en su trabajo, 8 horas descansando y 8 horas de recreo. Las cámaras empresariales se oponen rotundamente y de ahí inicia todo un proceso, que después ahí por medio del primer video que vamos a compartir con ustedes van a lograr tener más referencias sobre este tema. Lo que sí quiero remarcar con ustedes es lo siguiente. Por favor, recuerden que todos los derechos que tenemos hoy por hoy, lo más esenciales como es salud, educación, se debe muy específicamente a la lucha de los trabajadores, a través de los años, a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque antes del 1886 los trabajadores tenían una labor de 14, 16 o 18 horas, porque la era industrial que nace allá en Inglaterra hace todo ese proceso. Y la misma historia está rememorando todas esas situaciones vividas con su propia familia y los trabajadores. A través de los años se ha ido haciendo esta lucha para ganarse esto que son derechos claros y precisos de la clase trabajadora. Recuerden algo muy importante que me gusta siempre establecer. El trabajador es aquel que recibe un salario o un dispendio por sus labores que realiza, ya sea en el campo laboral, por ejemplo, como técnico, como profesional, como académico, o en su caso como peón o obrero. En todos los hogares costarricenses existe un trabajador o una trabajadora. Y por lo tanto siempre tenemos que respetar sus derechos, ojalá acompañarlas a todos ellos en sus luchas para que estos derechos que se lograron a través de los tiempos en luchas desiguales, en marchas, huelgas, hasta inclusive con muertos, heridos, no se pierdan, cosa que en estos tiempos se está perdiendo aceleradamente. Pero bueno, dicho esto, quisiera que ustedes tengan la amabilidad de poner atención al primer video que vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes. Adelante, por favor. A fines del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 16 horas y en ocasiones hasta 18 horas por día. Después de la Guerra Civil y luego de una gran recesión económica, se dio lugar a una rápida expansión de la producción industrial en los Estados Unidos.
y Chicago era el epicentro de la industrialización por el desarrollo del ferrocarril. En 1868, el presidente estadounidense Andrew Johnson promulgó una ley en la que se establecía que la jornada laboral debía ser de 8 horas diarias. Muchas empresas se mostraban reacias a cumplir con la nueva ley, estableciendo cláusulas en los contratos que obligaban a los obreros a trabajar 12, 14 y hasta 18 horas diarias. En otras palabras, la ley no se respetaba y el gobierno de ese entonces hacía la vista gorda. El movimiento anarquista de varios miles de trabajadores de la ciudad estaba centrado en el periódico en alemán llamado Tiempos de los Trabajadores, editado por August Spies. Otro medio muy importante fue el semanario La Alarma, editado por Albert Parsons. Ambos eran comunicadores y figuras importantes para el movimiento obrero. Con la consigna 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación, el 1 de mayo de 1886, en ciudades simultáneas de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó cantidades enormes de gente cuyas estimaciones varían de 300.000 a 500.000 de huelguistas. Los medios de prensa de ese entonces condenaban las huelgas, acusaban al movimiento de delirante, de intentar paralizar la industria y de violento. El 3 de mayo de 1886, una multitud de trabajadores se reunieron cerca de la planta de McCormick Harvesting Machine Company, una empresa constructora de vehículos de Chicago que ya venía de una huelga anterior en 1885. Entre la multitud, a las afueras de la planta, estaba el editor August Spies. A pesar de los llamados de Spies a la calma, la policía disparó al tumulto. 2 trabajadores de McCormick fueron asesinados. Indignados por este acto de violencia, los anarquistas locales imprimieron y distribuyeron rápidamente volantes que convocaban a una reunión al día siguiente. La ubicación de la misma sería la Plaza High Market de Chicago, un área abierta utilizada para los mercados públicos. Se distribuyeron más de 20.000 copias del volante. La manifestación comenzó pacíficamente bajo una ligera lluvia en la noche del 4 de mayo de 1886. El ambiente estaba tan tranquilo que el alcalde Carter Harrison, quien había presenciado parte de la reunión, se marchó del lugar temprano. A las 10:30 gran parte de la multitud ya se había ido, ya que el clima se estaba deteriorando. La policía irrumpe en el escenario y le ordena a Albert Parsons, quien estaba terminando el último discurso de la noche, que desista en nombre de la ley y a la multitud que se disperse. Una bomba casera rellena de dinamita con una carcasa de metal fue arrojada. La bomba explotó, matando al policía Matthias Deigan con fragmentos de metal volando. La policía declaró que después de la explosión de la bomba hubo un intercambio de disparos entre los oficiales y los manifestantes. Sin embargo, muchos testigos aseguraban que la policía disparó contra los manifestantes que huían, volvió a cargar y luego volvió a disparar. En total murieron 7 policías y una cantidad desconocida de manifestantes, pero que se calculan en al menos 50 civiles yaciendo heridos o muertos en las calles. En un par de minutos el lugar estaba vacío. En el sitio web Chicago History Resources se puede obtener mucha documentación que data de la época, como material de archivo, transcripciones de informes, testimonios del juicio y manuscritos. Allí podemos encontrar un informe del inspector que dio la orden a los manifestantes que se dispersen. Afirma que en el tiroteo temía que algunos de sus hombres en la oscuridad pudieran dispararse unos contra otros. Un oficial dejaba su testimonio anónimo en el que decía que un gran número de policías resultaron heridos por los revólveres de otros policías, que disparaban a ciegas entre la oscuridad, el ruido y el caos. Cada hombre estaba por su cuenta. Al otro día se declaró la ley marcial. Los periódicos de todo Estados Unidos denunciaron a los anarquistas y abogaron por colgar a los responsables de los disturbios de High Market. Toda la comunidad laboral e inmigrante era vista como sospechosa. Se realizaron redadas policiales en hogares y oficinas de presuntos anarquistas. Arrestaron a miles de huelguistas e inmigrantes y finalmente se sometería a juicio por conspiración a 8 trabajadores: George Engel, Adolf Fischer,
Louis Ling, Michael Schwab, Oscar Neebe, August Spice, Samuel Fielding y Albert Parson, siendo solo estos tres últimos los que estuvieron presentes el día de los hechos. El juicio duró todo el verano y todos los medios se alimentaron de los disturbios de Haymarket. Dicho juicio es histórico y legendario por la cantidad de irregularidades en el mismo, donde nunca parecía juzgarse el hecho, sino a la militancia e ideología de los acusados. La selección del jurado fue difícil, ya que despedían a cualquier persona que pudiera llegar a expresar empatía hacia los acusados. Ninguna prueba los incriminaba. No se pudieron hallar evidencias que los vinculen con haber arrojado la bomba, y ante esto, la fiscalía argumentó que, dado que los acusados no habían reprobado activamente a la persona que había arrojado la bomba, por lo tanto eran igualmente responsables como conspiradores. Los relatos sensacionalistas de los medios de prensa inspiraron un miedo público generalizado y repulsión contra los huelguistas, así como prejuicios hacia los inmigrantes, polarizando la opinión pública. Después de que se agotaron las apelaciones, el gobernador de Illinois conmutó las sentencias de Fielding y Schwab a cadena perpetua el 10 de noviembre de 1887. En la víspera de su ejecución programada, Ling, quien había sido acusado de fabricar la bomba, se suicidó en su celda. Al día siguiente, 4 acusados, Engel, Fisher, Parsons y Spice, fueron llevados a la horca. José Martí, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, escribía: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas, delante del cadalso como en un teatro. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña. La trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Espero que les haya agradado este video, que hace una referencia muy sintetizada de lo que es los motivos del Día del Trabajador y cómo por medio de estas luchas se logran objetivos a tiempo después. Para esto, por eso se les conoce a estos 7 trabajadores que fueron inculpados, muchos de ellos inocentes, se les conoce como los mártires de Chicago, puesto que, como ustedes pudieron notar, en el mismo juicio se obviaron un sinfín de pruebas y se estableció que tenía que ser culpable, guste o no guste a la opinión pública que estaba a favor de ellos, ya que, como bien dice el video, es un aspecto ideológico y no legal lo que se condenó en ese momento. De ahí en adelante inicia todo un proceso de luchas a los cuales llegamos a nuestro momento que estamos existiendo, estamos hablando pleno siglo XXI. Dicho esto, yo les pido por favor que también tengan la amabilidad de prestar atención al siguiente video que muy específicamente nos habla de la historia del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Adelante, por favor. ¿Por qué marchamos el 1 de mayo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se realizan marchas en todo el país
el 1 de mayo cada año? Este 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Algunos usan este día libre para descansar, ver televisión, ir al cine, hablar con los amigos, dormir, y otros destinan este día para salir a las calles y a través de la movilización exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Ellos son los trabajadores organizados en sindicatos, quienes a través de los años han logrado con su lucha conquistas en los derechos laborales tales como una jornada de trabajo de 8 horas, licencia de maternidad, seguridad social, primas de estabilidad laboral, pensiones, cesantías, horas extra, recargos nocturnos y festivos. En fin, la lucha siempre gira en torno a tener un trabajo y un salario justo. Uno de los momentos más importantes en esta historia ocurrió en la Revolución Industrial en los Estados Unidos. En mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, cansado de ser explotado por sus patrones, salió a las calles a exigir sus derechos. Se concentraron en la plaza de Haymarket, donde más de 20,000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables. Al final se juzgaron 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas y se violaron todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte. Estos 5 líderes sindicales fueron ejecutados en la horca. Aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. En 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de 8 horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago. En la actualidad, una gran mayoría de países conmemora el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. En Colombia, la clase obrera es hacedora de su propia historia. Sus formas organizativas, sus luchas, sus conquistas y el propio desarrollo que ha aportado al país hacen parte de ese historial. Las luchas del pueblo colombiano por su liberación se remontan a 1492, cuando fue descubierto el país por los españoles. Pero la clase obrera como tal surge con la aparición de la industria. A medida que la explotación se iba acentuando, los obreros igualmente se ingeniaban las formas organizativas para oponerse a esos niveles de explotación. Es así como los artesanos de Bogotá, que en 1847 eran la parte industrial más desarrollada, conforman la primera organización sindical de la que se tenga noticia en el país. En 1918, los sastres que le confeccionaban los uniformes al ejército también crearon su organización sindical en Bogotá. Uno de los sectores de la industria más antiguos del país es el transporte, y precisamente los ferroviarios del Pacífico fueron los primeros en desarrollar una huelga en Colombia, la cual se inició en Buenaventura el 2 de noviembre de 1878. Los trabajadores portuarios también eran un sector importantísimo en el desarrollo del país y realizaron en el Atlántico una de las huelgas más importantes de la época en 1910, y los ferroviarios repitieron su huelga en 1919. Sus luchas fueron el preámbulo de importantes reivindicaciones que al día de hoy los sindicatos siguen librando. Trabajo decente y respeto, cumplimiento y garantía a los derechos laborales por parte del gobierno y empresarios son la constante exigencia de los sindicatos, actores fundamentales en una sociedad. Los trabajadores organizados son representantes de los intereses colectivos, son sinónimo de solidaridad y lucha, pero ante todo son verdaderos representantes de los principios de la clase obrera. Pero aún queda mucho por lograr. Entonces, después de conocer esta historia, ¿se va a quedar ahí durmiendo? Levántate y ven a la marcha del 1 de mayo. Tu presente y tu futuro laboral te lo agradecerán. Vamos a luchar por nuestros derechos.
Bueno, espero que este video, el segundo video que compartimos con ustedes, que es tan explicativo, logre darle a ustedes una visión diferente a lo que la gran mayoría del sistema en el cual nos desenvolvemos le han vendido de que es malo el sindicato, es malo el comunismo, es malo el socialismo. Bajo esas premisas le van quitando al trabajador derechos ganados a través de los tiempos. Por eso mismo que quise compartir con ustedes el primer video, que es una historia sobre unos mártires, y el segundo video, que es una forma más explicativa. ¿Por qué motivo? La gente, el trabajador, tiene que unirse, agruparse, organizarse bajo un ente llamado sindicato, para que el sindicato los pueda defender de todos sus derechos laborales. Específicamente, aquí en Costa Rica nosotros tenemos el artículo 60 de la Constitución Política, que muy claramente establece que los trabajadores y los empresarios tienen derecho a organizarse en sindicatos. Eso dice muy claramente la letra de la Constitución en su artículo 60 de la Constitución Política. Los trabajadores y los empresarios tienen derecho a sindicalizarse. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento que existe el sindicato de trabajadores, pero lo que no queremos comprender y no se ha tomado en consideración que existe otro sindicato, el sindicato de los empresarios, que lleva varias denominaciones. Una de ellas es la UCAE, y así sucesivamente le dan otro tipo de denominaciones. Pero eso es un sindicato. En mi forma de decir las cosas, yo le hablo a todos y cada uno de ustedes, también en Radio Costa Rica, cuando tenemos nuestro programa Causa y Efecto, les digo a los trabajadores que tenemos dos sindicatos: el sindicato de los pobres, que son los trabajadores, y el sindicato de los ricachones, que son de la UCAE y los empresarios. Todo eso es un elemento clave que usted tiene que conocer, porque estos sindicatos de empresarios ricachones hacen todo lo posible para destruir al sindicato de trabajadores, porque es su peor oponente para que le quiten su derecho a todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Costa Rica se ufana de respetar el derecho internacional y también respetar el derecho legal del país y específicamente su constitución. Pero todos los presidentes del año 1982 para este momento no han respetado la organización llamada sindicato, no han permitido que en el sector privado, cualquiera sea la labor donde están los trabajadores, no han permitido que existan un sindicato y que los trabajadores se organicen, porque de acuerdo a lo que ellos establecen, que eso es ilegal. No es ilegal. Le vuelvo a repetir, en la Constitución Política de la República de Costa Rica existe el artículo 60, el cual muy claramente habla de los sindicatos de trabajadores y sindicatos de empresarios. Dicho en forma común y corriente, el sindicato de los pobres trabajadores y el sindicato de los ricachones empresarios, así como se lo estoy estableciendo. Dicho esto, quiero aprovechar también para compartir, ya como último momento, otro video en el cual en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, por medio de su secretario adjunto y también por medio de su secretario general, hacen una convocatoria para este 1 de mayo, sábado 1 de mayo, que se van a convocar en el Correo de Costa Rica, justamente donde está la estatua de Juanito Mora Porras, para de ahí en adelante salir a una marcha y dar a conocer su punto de vista referente a lo que establece esta conmemoración del Día del Trabajador. Así que los dejo con este video y les pido por favor, cuantas veces ustedes consideren conveniente, repasen estos videos. ¿Por qué se le afecta a usted? Le afecta directamente a usted como trabajador. Cuando hablo de trabajador estamos incluyendo a los dos géneros, al varón y a la mujer.
a los dos géneros, porque es un trabajador. Vuelvo a repetirles, el trabajo en cada hogar costarricense existe un trabajador, tanto del sector público como del sector privado, ya que percibe un salario o un estipendio. Puede ser un peón, un obrero, un técnico, un académico, un profesional, un científico, pero del primer momento que recibe un salario es un trabajador. No importa el valor del salario o la cantidad, la cosa es que es un trabajador puesto que tiene un patrón y por lo tanto es un trabajador. Y si el trabajador se busca unirse, menos derecho van a perder a través de los tiempos. Dicho esto, permítame dejarles con este último video y seguiremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Adelante, por favor. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, dio a conocer las consignas para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora el próximo sábado 1 de mayo en el monumento a Juan Rafael Mora Porras, a partir de las 9 de la mañana. Bueno, yo creo que hay muchas consignas que tenemos que levantar ese día, específicamente el tema de la deuda interna y seguir insistiendo en que este es un problema grave para el país, especialmente por la cantidad de dineros que se pagan diariamente por este concepto. Tenemos que insistir en el tema del empleo público, en la ley de empleo público que no resuelve el problema de fondo que tiene Costa Rica. Tenemos que insistir en el problema que está viviendo el sector agropecuario con prácticamente un retroceso en materia agrícola en Costa Rica y el tema de la soberanía alimentaria. Tenemos que insistir en el tema de la educación, por ejemplo, que es un tema que nos parece que es muy importante en momentos en que se ha determinado que hemos sufrido un deterioro en materia de educación a raíz de que no hay una internet accesible para todos los estudiantes. Y bueno, y el tema salarial, desde luego que los salarios se encuentran congelados y que van a estar congelados por muchos años más, una situación que va a repercutir en la reactivación económica. Respecto al sector privado, donde la ANEP tiene una importante afiliación en ámbitos como seguridad, sector agrícola, choferes de autobús, entre otros, se definieron las siguientes consignas. Tenemos una gran misión en una lucha de reivindicación plena de los trabajadores de la empresa privada, empezando por la libertad sindical, ¿verdad? Nosotros necesitamos que los patronos entiendan que en la libertad sindical alcanza a los trabajadores de la empresa privada y que no se puede estar despidiendo cada vez que un grupo de trabajadores decide organizarse sindicalmente. Queremos también que los trabajadores en la empresa privada hagan suya la política de trabajo decente, el trabajo digno, que pregona la Organización Internacional del Trabajo y que para Costa Rica es política de Estado. Igualmente creemos muy relevante el tema de los salarios mínimos. Hay que reabrir esa discusión. No puede una economía reactivarse integralmente hablando si sus trabajadores, si su población trabajadora no tienen suficiente dinero para comprar cosas para consumir. Y los salarios mínimos en Costa Rica son raquíticos y peor aún si se comparan con el costo de la vida, que somos uno de los países más caros de América Latina. Igualmente hay que hablar en el sector privado de la garantía de lucha para que puedan ellos tener un sistema de pensión justo, el sistema de invalidez, vejez y muerte, que siempre esté disponible para toda la clase trabajadora y en especial la del sector privado. Y por supuesto, para toda la clase trabajadora, uno de los grandes retos es que hay que cambiar el sistema tributario. Desde hace varios años, la ANEP viene conmemorando esta importante fecha en el Boulevard de Correos de Costa Rica en el corazón de San José, ya que ahí yace el monumento a Juanito Mora, y el 1 de mayo también se recuerda un hecho histórico para nuestra patria. Los costarricenses tenemos una gran deuda que no hemos saldado del todo, que es honrar
la epopeya, la gesta patriótica de Juanito Mora. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a Walter Quesada y a Albino Vargas Barrantes, a ambos secretario y subsecretario de la NET, que todavía están expresando unos puntos de vista interesantísimos. Ya, está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Fíjense ustedes que hay dos puntos básicos que nos dice Walter Quesada, su secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que hay un congelamiento salarial. Y no solamente por unos meses, ni por un año, sino son por varios años. Ese es el atrevimiento más grave que ha cometido la clase política en el país contra los trabajadores. Los servicios básicos suben de precio, los alimentos suben de precio, la vestimenta sube de precio, la educación, la salud, todo sube de precio, pero el salario está congelado. Entonces, ¿cómo usted puede hacer que le alcance ese mísero salario que le pagan? Por eso es importante ir a todas las convocatorias que nos hacen los diferentes sindicatos en esta lucha social para defender los derechos del trabajador, puesto que es el que está siendo afectado directamente con este tipo de políticas, el cual viene con un compromiso del Fondo Monetario Internacional y va a empobrecer más a los costarricenses. Ese es un aspecto. El otro aspecto a llamar la atención es la libertad sindical. Si en la Constitución Política, vuelvo a repetirles, en su artículo 60 de la Constitución Política que nos rige hoy por hoy, la Constitución Política de Costa Rica, no estamos hablando de otra constitución de otro país, estamos hablando de Costa Rica, que inicia todo un proceso de planteamientos a favor del empresario y a favor del trabajador. ¿Por qué no se respeta la libertad sindical? ¿Por qué se le persigue a los sindicatos? Si ellos representan a los trabajadores, esa es la labor que ellos cumplen, porque están representando a sus afiliados, están luchando por su derecho, puesto que el Código de Trabajo ha sido pisoteado, porque los últimos ministros de Trabajo tienen esa función, pero no cumplen la función tal como debe ser, puesto que el derecho del trabajador no existe para el empresario, tampoco existe para el trabajador, puesto que se quedan totalmente despojados de sus derechos, ya que le dan más opción al empresario que al trabajador. Lógico está, no todos los empresarios, pero una gran mayoría de ellos cometen estas atrocidades. Y también recuerden que los emprendedores son también trabajadores. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar organizándonos alrededor de ellos, apoyándolos, porque siempre nos va a afectar directa e indirectamente todo lo que sufre el trabajador. Por eso les llamo para que ustedes tengan en consideración esta conmemoración de este sábado, 1 de mayo de este año 2021. Dicho esto, agradecerles por estar con nosotros y recordarles algo muy importante. En nuestra página están los programas de empleo público, están los programas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y también tenemos documentales, que uno de ellos son documentales del Imperio del Mal, que lleva 7 capítulos, y también tenemos el último y el mejor de todos los documentales, es el Matarife, el cual nos da un señalamiento claro, preciso, por qué a Álvaro Uribe Vélez se le dice Matarife en Colombia. Aquí en Costa Rica
traen libros de Pablo Escobar, de todos los elementos que están de la guerrilla y todo, pero nunca, nunca han querido traer los libros que han salido a relucir sobre la vida de Álvaro Uribe Vélez. Y le digo con conocimiento de causa, porque he leído varios libros que tienen que ver con la vida de Álvaro Uribe Vélez, donde se le señala muy claramente el papel que ha jugado él con el narcotráfico, con los paramilitares, y él es un genocida, se lo digo así claramente. Pero me extraña que en las grandes librerías, Lehman, Universal y otras, nunca han traído esos libros. Incluso recuerdo hace 10 años yo les pedí explicaciones a dos librerías, Universal y a Lehman, ¿por qué no traían libros de esa índole? Y ellos daban una justificación que no han podido conectarse con la editorial de la producción de esos libros, pero ese es un cuento chino que le dan a la gente. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, el sistema se protege y este sistema neoliberal protege a todos los que son neoliberales. Por eso mismo no traen al país libros sobre esto, como la biografía oculta de Álvaro Uribe Vélez. O el narcotraficante número 82 de Álvaro Uribe Vélez, que del Departamento de Estado de Estados Unidos y Norteamérica lo sacó a relucir. Por eso mismo es interesante que ustedes estén al tanto. Aquellos que les gusta la lectura, sería importante que le pidan a las librerías nacionales que traigan esos libros para Costa Rica. Y se van a dar cuenta que existe otra historia que nos han contado a nosotros, que son los paramilitares, que es el capo de capos Álvaro Uribe Vélez. Dicho esto, permítame agradecerle por su compañía y el próximo miércoles, si estamos todavía con vida, estaremos con otro programa más de Causa y Efecto. Y también invitarlos a nuestro programa Causa y Efecto en Radio Costa Rica, que estaremos dándole a conocer los temas que vamos a tratar ahí también y vamos a hacer un enlace con este programa que tenemos aquí, radio y televisión, internet. Así que, sin más, agradecerle por su compañía y específicamente agradecer al equipo técnico que es compuesto por una mujer especial en este campo, que ella me da las puntuaciones de acuerdo a como yo voy avanzando, porque yo soy aprendiz en esto de la tecnología. Recuerden que a mí la tecnología me come, pero ya estoy aprendiendo, yo soy muy rápido para aprender las cosas. Muchas gracias, que la pasen muy, pero muy bien, y hasta el próximo miércoles, que estaremos de nuevo sintonizando con todos y cada uno de ustedes.